Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Quintana Flandes y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial. El trabajo que voy a presentar es de la materia Control Estadístico de la Calidad y corresponde a la segunda unidad que trata de gráficas de control para variables. Mi número de control 1721-3107 y este trabajo lo presento al maestro Juan Morales. La unidad 2, como ya lo mencioné, trata de gráficas de control para variables. Una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga en esta condición. En estadística se dice que un proceso es estable o dentro de control cuando las únicas causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición se puede hacer inferencias con respecto a la salida del proceso, esto es, la característica de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si un proceso es estadísticamente estable, el 99.73% de las veces el resultado se mantendrá dentro de este intervalo. La estructura de las gráficas contiene una línea central, una línea superior que marca el límite superior de control y una línea inferior que marca el límite inferior de control. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas. Pueden ser promedios de grupos de lectura o sus rangos, o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan los puntos. ¿Cuándo debemos utilizar gráficas de control? Bueno, para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Para verificar que el proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad, un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Para evaluar la eficacia del cambio de un proceso, con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso también. Y bueno, para comunicar el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Aquí tenemos una gráfica de control en donde estamos viendo la línea central, estamos viendo los límites superior e inferior. En este caso se muestra un ejemplo de peso de pieza que está en el eje de las Y y en el eje de las X, pues el número de la pieza. Aquí está un punto fuera del área de control como ejemplo. Si se dan cuenta, está fuera de los límites tanto superior como inferior. Esto indica pues que el proceso no es estable, ¿no? Seguimos con gráfica de control. Dice, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de un proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción determinada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones, estándar arriba y debajo de la línea central. Aquí está otro ejemplo. Las líneas rojas que ustedes ven en la parte superior e inferior corresponde a los límites superiores e inferiores. Y la línea central, que viene siendo la media, es lo que se espera como algo ideal dentro del proceso. Dice, es muy importante no confundir los límites de control y los límites de especificación.
Los límites de control se basan en la variación del proceso. Límites de especificación están basados en los requerimientos del cliente. Un proceso puede estar dentro en control y aún así no ser capaz de cumplir con las especificaciones. Dice, la línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Esta es la línea central y bueno, el comportamiento, de acuerdo a estos resultados que muestra este ejemplo, pues están dentro de los límites establecidos. Se refiere que no se confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. Dice, en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Dice, pruebas para detectar causas especiales en gráficas de control. Dice, prueba 1. El punto más 3 de la media. Dice, con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Ese tipo de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Seguimos con el tipo de datos. Dice, las variables continuas pueden contener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente con el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Dice, para los gráficos de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Una no conformidad refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas o no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Dice, datos del proceso sobre atributos datos de Poisson.
Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos. En una muestra, cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. En este caso serían 3 defectos. Dice, datos del proceso sobre atributos datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. SPC. El control estadístico de procesos, conocido habitualmente como SPC, Statistical Process Control, es un conjunto de técnicas orientadas a detectar variaciones en un proceso de producción y tomar las acciones correctivas oportunas a fin de conseguir una mejora en la calidad del producto. El uso de SPC tuvo un auge a principios de los años 80, especialmente en el sector del automóvil. Las características son: utiliza poderosas herramientas estadísticas que procesan instantáneamente la información recogida y alertan ante cualquier señal de anormalidad en el proceso, reduciendo la ocurrencia del desperdicio y tiempos improductivos en la fabricación. Todos los parámetros de SPC son configurables, permitiendo así su adecuación a las características de cualquier tipo de producto y proceso de fabricación utilizados en la empresa, incluso para las formas de producción en serie o continua. Incorpora herramientas de organización, clasificación y búsqueda que proporcionan un acceso simple e inmediato a los datos en forma de planillas y gráficos, permitiendo evaluar críticamente el grado de adecuación de los procesos en relación al objetivo especificado. En la actualidad, el SPC se aplica de forma más moderada, atendiendo a unas pocas consideraciones básicas. El SPC debe implantarse en aquellos lugares en los que realmente sea posible efectuar actuaciones como consecuencia de la información obtenida. Se debe seleccionar un conjunto significativo de parámetros a controlar mediante SPC, lo más reducido posible, de forma que el seguimiento de este control sea factible con los recursos humanos que se dispongan. En resumen, el SPC no debe ser una herramienta burocrática que encarezca el proceso a cambio de suministrar una información, en este caso inútil o que no se tenga capacidad de analizar, sino una ayuda eficaz que proporcione la información justa para agilizar la toma de decisiones. Dice, el SPC contribuye a la reducción de costo de las organizaciones debido a que se enfoca en la minimización de la variación. Todo lo que abarca el SPC son los conceptos de variación, control, sobreajuste y capacidad, causas especiales y comunes, prevención contra detección, estudios R&R, las medidas de tendencia central, gráficas de variable, XR, XS, gráficas de atributos, gráficas de precontrol, reglas para determinar control estadístico y su interpretación y SPC para corridas cortas. Los estudios de SPC se dividen en diferentes apartados que se detallan a continuación. Los módulos comunes a los estudios por variables y por atributos son definición, datos y un módulo que permite visualizar todos los tipos de gráficos simultáneamente.
Los gráficos para estudios por variables son gráficos XR o XS, histograma y recta de Henry. Los gráficos para estudios por atributos son gráficos P, NP, C o U. Pareto absoluto acumulado y Pareto absoluto sin acumular. Pareto relativo acumulado y Pareto relativo sin acumular. Todos los datos de los estudios se pueden copiar y pegar en el mismo estudio o en otro diferente. Dice, todos los gráficos se pueden copiar y luego pegar en otra aplicación. Existe la posibilidad de importar y exportar datos a ficheros. Gráficos XR, XS sobre el gráfico XR o XS. Se muestran los límites de control y opcionalmente los valores de tolerancias. Se indica también los subgrupos con avisos mediante un pequeño triángulo rojo en el lugar del punto verde de los subgrupos sin avisos. ¿Cuáles son las ventajas principales? Bueno, permite preparar el terreno para posterior introducción de datos, de forma de que las personas que tomarán los datos diariamente solo se deban preocupar de realizar la medida y comprobar los resultados para ver si todo sigue bien o se produce algún aviso. 2. Diferencia claramente responsabilidades entre el operario o inspector, en este caso que efectúa el muestreo, y la persona que fija los parámetros, lo que son límites, tolerancias, etcétera, que marcan la validez y no de los datos tomados. Para delimitar mejor esta diferencia de funciones, el programa permite activar un sistema de claves que garantice que los parámetros del proceso solo serán modificados por personas autorizadas. Las gráficas XR, dice, puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de pieza, tiempo de llamados o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Dice aquí, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión, que en este caso de soldadura, está bajo control. Dice, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Muy bien. En este caso nos vamos a ir a Minitab. Y en Minitab tenemos, aquí está, ok, tenemos aquí los datos previamente capturados. Ok, entonces nos vamos a ir a estadísticas, control charts, variables charts for subgroups, y aquí en XBAR XR, ¿no? Y aquí vamos a seleccionar lo que es la temperatura, porque de eso queremos sacar el dato. Tenemos aquí en los datos que previamente tenemos que los subgrupos son de 5 unidades. Entonces aquí va a ser, vamos a poner el número 5, después le vamos a poner título a la gráfica, gráfica de control de temperatura XR, ya se la había puesto,
y nos vamos a ir aquí a las opciones y vamos a seleccionar en lo que son test o pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que queremos, ¿no? Todos los tests y le vamos a dar OK. Y aquí vamos a tener ya la gráfica de control de temperatura XR. Si se dan cuenta, nos da lo que es el sample mean y lo que es el sample range, lo que es el rango, ¿sí? Y la media. Entonces aquí está dentro de los límites. Aquí estamos ya casi, aquí que estábamos superando aquí o llegando al límite superior. Bueno, esta gráfica ya la tenemos aquí previamente capturados. Interpretamos los resultados como los 125 subgrupos, cada punto en medio representa la media de cada subgrupo gráficamente en medias y gráfica de medias y gráfica de rangos. Entonces este es el primer ejercicio y de esa manera se saca el Minitab. Ahora tenemos, dice, gráfica de control para variables, es otro ejemplo similar. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, en este caso ahora es presión de vacío medido en megapascales, dice, de sus máquinas de montaje está bajo control. Dice, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750 datos. Entonces nos vamos aquí a los datos igual que ya tenemos previamente capturados. Nos vamos a ir otra vez estadísticas, control charts y luego aquí charts de variables por subgrupos y XR se selecciona. Igual ya lo había seleccionado la succión, presión de vacío, aquí lo elegimos, ahora le ponemos 6 porque ahora los subgrupos están contenidos por 6 datos. Le vamos a poner el título, gráfica de succión, presión de vacío en XR y vamos a seleccionar en test todos los puntos que queremos revisar. Muy bien, y le vamos a dar OK. Le damos OK y nos va a aparecer la gráfica. Igual, esta gráfica está previamente capturada acá, aquí, es exactamente la misma y nos da lo que son el sample mean y el sample range, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que tenemos un puntito ahí rojo en el límite inferior. Muy bien, seguimos. Ahora dice gráficas de control para variables XS. Muy bien, dice gráficos de control. Se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que en este caso gráfica X, y la desviación estándar del proceso, la gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede graficar XS, se utilizan gráficas, para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de pieza, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Dice gráficas de control para variables. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran identificar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían simplemente.
Vamos a ver un ejemplo de gráfica XS. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Dice, realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En un total se tomaron 1250 lecturas. Muy bien, entonces nos vamos a ir de nuevo a Minitab y aquí vemos que ya está, los datos ya están previamente capturados. Nos vamos a ir a estadísticas, control charts, igual a variables charts for subgroup, pero ahora vamos a elegir la XS. Cuando elegimos la XS, igual vamos a seleccionar lo que queremos, que es la temperatura. Tenemos aquí un subgrupo de 25. Son 25, esta no la tenía llena. Ay, perdón. Aquí vamos a poner 25. Y luego aquí le vamos a poner gráfica de temperatura XS. Gráfica de control, perdón. Gráfica de control de temperatura. Ok. Le damos OK. Y luego nos vamos aquí a Test. Y vamos a seleccionar los puntos de los que queremos hacer las pruebas. Y le vamos a dar OK. Le damos OK y aquí está la gráfica de control de temperaturas en XS, que ya también la tenemos aquí graficada, es la misma. Y así es como nos queda el resultado de acuerdo a los datos. Aquí vemos que uno toca el límite inferior, ¿verdad? Uno de los datos. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejemplo, gráficas de control para variables en XS. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que en este caso presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Dice, realizar una gráfica de control en XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces aquí nos vamos a lo que es succión de datos, succión de presión en vacío, y tenemos, nada más para confirmar, 750 datos. Vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Efectivamente, 25 máquinas de montaje con un total de datos de 750. Entonces aquí nos vamos a ir a Statistics, Control Charts, Variables Charts for Subgroups, y vamos a elegir el XS, que es lo que estamos ahorita sacando. Y aquí está ya 25 datos, succión de presión está seleccionado. Ya le pusimos gráfica de succión, presión de vacío XS, le damos OK. Aquí en Test le vamos a seleccionar todos, le damos OK, OK, y se genera la gráfica con los resultados que, como podemos ver, no significa que está realmente estable, sin embargo pues está dentro de los límites superiores e inferiores. Por aquí uno casi llegaba, ¿no?, al límite superior. Y bueno, este está igualmente, ya está previamente aquí en la presentación. Y bueno, eso sería todo de mi parte por esta ocasión.
en esta segunda unidad. Muchas gracias.